conmigo en el libro de Mateos, capítulo 28, versículo 8. Mateo, capítulo 28, versículo 8. Yo quiero que me atienda por un momento mientras usted lo va buscando y levante su mano derecha conmigo y diga: un encuentro con Jesús. Amén. No sé si lo tiene, pero dice la palabra del Señor: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas con sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro. Diga conmigo: encuentro. Diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta noche tu pueblo va a tener un encuentro contigo, Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, mi Dios. Amén y amén. Puede sentarse. Voy a predicar corto, pero mientras oraba, Dios me hablaba sobre esto y quería compartirlo con usted. Y he titulado mi mensaje Un encuentro con Jesús, porque es el encuentro con Jesús lo que cambia todas las cosas. Hay mucha gente que todavía no ha tenido un encuentro con Él. Pero yo quiero mostrarte en esta noche cómo un encuentro con Jesús puede responder a todas tus necesidades. A todas. La Biblia habla de gente que tuvo un encuentro en el camino con Jesús y recibió sanidad porque se encontró con Él. La Biblia habla de leprosos que se encontraron a Jesús en el camino y le dijeron: Señor, límpianos. Y el Señor le dijo: id y mostraos al sacerdote. Y cuando ellos iban de camino, fueron limpiados. Recibieron el milagro después de tener un encuentro con Jesús. La Biblia habla de una mujer con flujo de sangre que fue sana después de 12 años, luego de tener un encuentro con Jesús. Ella llegó a tocarlo, él se detuvo y le dijo: ¿quién me ha tocado? Y ella tuvo un encuentro personal con el Señor. Ayer hablábamos de Bartimeo, un ciego que provocó un encuentro con Jesús y recibe su milagro. Un encuentro con Jesús cambia todas las cosas. Hablamos de Moisés. Nació, fue escogido, fue sellado por el Señor, mandaron a matar a los niños, fue echado a las aguas, no murió. Se da cuenta que los que estaban afuera siendo esclavos eran sus hermanos, su pueblo, y que él estaba viviendo una mentira, y decide salir. Y sucede que cuando salen se da cuenta que están torturando y están maltratando a uno de sus hermanos, a uno de su pueblo, y asesina, mata aquel soldado, aquel hombre que estaba torturando. Pero aún con todo esto que pasaba en la vida de Moisés, todo el mundo sabe que Moisés había sido escogido, pero Moisés no había tenido un encuentro con Dios. Pasaron 40 años en un desierto para un día encontrarse frente a una zarza y que su vida fuera cambiada. Tu vida no cambia porque estés en una iglesia. Tu vida cambia cuando tienes un encuentro con el Señor. Estas mujeres fueron a un sepulcro y sabían que el Señor había dicho que iba a resucitar al tercer día, pero fueron al sepulcro porque querían ver al muerto. Hay muchas veces que nosotros esperamos ver la muerte y no nos damos cuenta que vamos caminando a un lugar donde Dios puede tener la vida ahí. Así que estas mujeres fueron a un sepulcro a ver a alguien que había muerto, porque no creyeron en las palabras que Dios había dicho que él iba a resucitar. Y dice la Biblia que cuando llegaron, tuvieron un encuentro con un ángel. Dice que ellas se sobresaltaron, pero que cuando salieron, dice que tuvieron un segundo encuentro. Un encuentro con Jesús. Y de ese encuentro, ellas salieron a predicar y a contar lo que había sucedido en aquel momento.
¿Por qué hablo de un encuentro? La Biblia habla de dos hombres que iban por un camino y de momento se añade otro tercer hombre y va con ellos conversando. Llegan a un lugar, comienzan a partir el pan, comen juntos y dice, y los ojos de ellos fueron abiertos. Estos hombres iban caminando con Jesús. Estos hombres tenían un encuentro con Jesús, pero no sabían quién era el que estaba a su lado. Y luego de aquel momento se decían unos a otros, ¿tu corazón no ardía dentro de tu pecho al sentir que Él estaba ahí? De eso es de lo que vengo a hablarte, porque quiero predicar bien corto hoy. Y es sobre tener un encuentro personal con el Señor. Un encuentro con el Señor cambió la vida de todos los hombres de Dios. Un encuentro con Jesús sanó a los enfermos. Un encuentro con el Señor hacía que los muertos vivieran. Donde el Señor llegaba y no había vida, había un encuentro con Él y Él ponía la vida. Jairo llegó rogando y suplicando, mi hija ha muerto, ven y pon las manos sobre ella y vivirás. Y aquel encuentro de Jairo con el Señor lo cambió todo. Porque cuando llegaron a decirle, no molestes al maestro, a tu hija ha muerto, Jairo tenía fe para creer, no porque había oído, sino porque había tenido un encuentro personal con Jesús. Aleluya. Cuando tú tienes un encuentro personal con Jesús, hay fe en tu vida, hay confianza en tu vida, hay esperanza en tu vida, y al mismo tiempo desatas lo que nunca has imaginado. Desatas el poder de Dios para sanar, desatas el poder de Dios para libertar y desatas el poder de Dios para cambiar. Pero el primero de todas las cosas, lo primero de todas las cosas es tener ese encuentro personal con el Señor, porque es de ahí de donde se deriva todo. Yo me preguntara, ¿Pedro hubiera podido predicar y que los enfermos se sanaran sin haber tenido un encuentro personal con Él? No. Primero necesitó un encuentro personal con Dios. Tu vida puede cambiar cuando tú tengas un encuentro personal con el Señor. Cuando no importa el lugar que tú vayas o el lugar que te encuentres o la condición en la que te encuentres, y llega ese momento donde tú dices, yo quiero tener un encuentro personal contigo, y tu vida cambia. Estuve 18 años en una iglesia ocupando una simple silla, y no fue hasta el día en que tuve un encuentro con el Señor que dejé de ser lo que era para comenzar a ser lo que soy hoy. Todos los hombres de Dios que usted ve en enlace, en la televisión, en cualquier lugar, todos comenzaron su ministerio luego de un encuentro con Jesús. Porque es el encuentro con el Señor lo que lo cambia todo. Lo que cambia tu vida, tu forma de vivir, tu forma de hablar, tu forma de caminar, tu forma de expresarte, y aún cambia tu estado físico. La mujer del flujo de sangre llegó a Jesús deprimida, cansada y agotada, y después de encontrarse con Él, Dios hizo un milagro y trajo sanidad. Había una mujer, dice la Biblia, jorobada por 18 años. ¿Usted se imagina una joroba por 18 años? Dice la Biblia que se encontró con Jesús. Y lo que más me llama la atención es que busqué en más de 3 versiones y aparece la misma palabra, no cambia, encuentro. Y ellas se encontraron y él lo encontró, porque un encuentro es un enfrentamiento. Así que cuando la Biblia habla de un encuentro con el Señor, significa que tú y yo necesitamos confrontarnos con el Señor, decirle al Señor qué somos. Porque cuando nos paramos frente al Señor, nuestra carne humana no resiste estar frente a Él. Profeta Jeremías dice, tiembla todo mi cuerpo. Siento que mis huesos tiemblan. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia del Señor. Porque tenía un encuentro con el Señor. La Biblia habla de este hombre en la isla de Pasmo. Dice que cae a sus pies luego de tener un encuentro con el Señor. Todo en nuestra vida cambia después de tener un encuentro personal con Dios. Nuestra mente, nuestro corazón, la enfermedad se quita, desaparece luego de ese primer encuentro con el Señor. Hay gente